Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con la unidad 3 que trata, vamos a empezar con funciones en esta unidad. Vamos a ver cómo se grafican y vamos a concentrarnos principalmente en dos tipos de funciones, que son a las que le vamos a dar mayor relevancia en este curso. Una de esas funciones es la función lineal, ¿sí? Y la otra es la función cuadrática, ¿de acuerdo? Estas dos que yo marco acá son las dos funciones sobre las que vamos a hacer hincapié a lo largo de esta unidad. Cuando trabajamos con funciones, y a qué le llamamos función lineal, se trata de un polinomio, si recordamos el caso anterior, un polinomio de grado 1, es decir, donde la variable x está elevada a la primera potencia. O sea, por lo general es un polinomio que tiene dos términos, ¿verdad? Tiene un término que tiene x elevado a la primera potencia y un término independiente, ¿no es cierto? Donde x estaría a la cero, como vimos. Cuando sucede eso, hoy vamos a trabajar exclusivamente con recta. Como gráfica es una recta, ¿sí? En el caso de la función cuadrática, como dice acá, cuando se la grafica, la gráfica que se obtiene es una parábola, ¿sí? Esto se va a estudiar un poco más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en recta, ¿sí? Hay muchas situaciones eh, de la vida cotidiana que se pueden modelar a través de una función lineal. En mi caso, que me dedico a la física, me voy a concentrar en el ejemplo que está acá. Lo que le guste un poco más, leen lo de economía, pero creo que más claro, y nosotros que estamos todos pensando en estudiar una carrera de la Facultad de Ciencias Exactas, una ingeniería, un profesorado, creo que los temas de física los tenemos más presentes, ¿no es cierto? Y cuando queremos representar un movimiento rectilíneo uniforme, como dice acá, vamos a borrar un poco acá, ¿sí? Podemos representar ese movimiento rectilíneo uniforme a través de una función lineal. Si nosotros representamos el desplazamiento que tiene un vehículo en función del tiempo, vamos a ver que la pendiente de esa gráfica, donde estamos poniendo el desplazamiento en función del tiempo, nos va a dar la velocidad del vehículo, del objeto que se está desplazando, ¿sí? Es un ejemplo claro de lo que es una función lineal. Vamos a tener oportunidad después en la parte de ejercitación de volver sobre este ejemplo claro de la física, ¿sí? Pero bueno, comencemos con lo fundamental. ¿Cómo hacemos para representar una función en matemáticas? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero que vamos a estudiar a partir de ahora es el tema de la representación o de qué vamos a utilizar para representar las funciones que vamos a estudiar. Empezamos con esta noción de par ordenado, ¿sí? Habíamos visto en el capítulo 1 que nosotros podíamos en una recta poner, digamos, una recta numérica, representar en forma gráfica todos los números reales, ¿no es cierto?, puestos en esa recta. O sea, cada punto de esa recta le correspondía a un número real. Ahora, como necesitamos hacer un gráfico, y por lo general ese gráfico lo vamos a hacer en un plano, por el momento, necesitamos un elemento que nos permita ver los puntos en ese plano. Y ese elemento es el par ordenado. Un par ordenado tiene la forma de escritura x, y entre paréntesis, como está acá, donde la primera componente de este par, ¿sí?, esto que generalmente designamos con la letra x, se denomina abscisa, en el caso de la variable, y la segunda componente del par es la ordenada, ¿sí? Y a este
número que está entre paréntesis, estos dos números que están entre paréntesis son dos números reales, le llamamos par ordenado. Acá hay unos ejemplos. El par 1, 2 se lo puede representar separado por coma en general, o también puede ser con punto y coma. A veces podemos usar la notación con punto y coma para no decimal, número, como usamos la coma para los decimales, que eso no afecte, digamos, al número. Muy bien, este es un par entonces donde este punto del plano que estamos representando tiene como componente X 1 y como Y o segunda componente del par 2. Fíjense, interesante acá la comparación con este otro punto donde se ha invertido los números, ¿no? Y ahora la X es la que vale 2 y la Y la que vale 1. Estos números, aunque son los mismos, están en un orden diferente y representan puntos diferentes del plano. Por eso lo importante de lo que estamos definiendo es un par de números, pero que además está ordenado, tienen un orden. Es importante eso. No es lo mismo el par 1, 2 que el par 2, 1. Ahora cuando grafiquemos vamos a ver más claramente eso, pero creo que se entiende, ¿no? Que es importante que estén en un cierto orden. Este señor que que puse por acá, este, en esta imagen, es René Descartes, ¿no? Y es quien, de alguna manera, creó todo este sistema que vamos a ver ahora, y que es este sistema donde vamos a poner todos estos pares ordenados, recibe el nombre de sistema de coordenadas cartesianas, este es por el nombre de Descartes, sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ver en el plano. Un sistema, aquí todas las palabras son importantes. Un sistema significa que con esto vamos a poder justamente hacer una referencia a lo que estamos tratando de visualizar. Estas funciones que vamos a ver acá y que vamos a visualizar con una gráfica, ¿sí? El sistema nos va a permitir que todos entiendan de qué estamos hablando cuando lo veamos. Es un sistema de coordenadas porque en este plano vamos a poner puntos que tienen un par ordenado. Esos puntos son las coordenadas que vamos a ir trazando y vamos a ver que esos puntos es un sistema de coordenadas que nos permite a nosotros representar puntos. Como todas las curvas que queramos representar están formadas por puntos, esta es la base que vamos a utilizar. Se le llama ortogonal al sistema porque las rectas que lo forman son rectas perpendiculares entre sí. Y en ese caso se dice que esas rectas son ortogonales. En la vida cotidiana lo usamos a este sistema a veces, como dice acá en el juego. Decía yo, incluso con un juego en nuestra vida, quizá alguno de ustedes haya jugado la batalla naval. Vamos a ver que en este caso también estamos trabajando con una forma similar a lo que sería el sistema cartesiano, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros colocamos en forma oculta nuestros buques, nuestros barcos, contra el otro participante y lo tratamos de poner en algo que ocupando algunas, según las características del juego, algunas casillas de este cuadriculado que hemos diseñado, en este caso de 10 por 10. El otro participante hace lo mismo. Bueno, se define al comienzo del juego si va a haber buques de una sola casilla, de dos, de tres, de cuatro, como están acá. Y uno lo coloca en alguna posición. Por ejemplo, este pequeño buque está en la celda C5. Acá hemos usado letras y números para poder hacer referencia a cualquier casilla de este cuadriculado, ¿verdad? Este otro barco que ocupa dos casillas estaría en las casillas de 1 y de 2, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya saben, creo, cómo se juega esto. Cuando uno empieza a jugar, empieza como a adivinar y a tirar, digamos, nuestros misiles, nuestras bombas
diciendo las casillas que suponemos el otro participante tiene allí algún buque o parte de un buque. Y él está obligado a decir hundido cuando realmente acertamos, o tocado si es que le pegamos a una parte del buque, y a partir de este intercambio de coordenadas que hacemos, se va definiendo el juego y el que primero hunde todos los barcos del otro es el que gana, ¿verdad? Creo que todos hemos jugado alguna vez. Muy bien, este mismo mecanismo de este juego es lo que nosotros utilizamos para representar en los ejes coordenados un punto. Acá, por ejemplo, hemos representado este punto de coordenadas 3, 3. Fíjense entonces, la coordenada X, que está aquí, va primero, siempre va primero la X, ¿sí? Que yo ya le dije se llaman abscisas, y luego la coordenada Y, este otro 3, en este caso coincide, sería la que va en segundo término, ¿verdad? Esta sería la I. O sea, todos estos números, y los números siempre se los representan con letras mayúsculas, A, B, C, P, Q, R, no importa la letra, pero siempre una mayúscula, entre paréntesis los números que son las coordenadas, X, y en ese orden, recuerde que es un par ordenado, ¿verdad? Son lo que nos permite la representación que están viendo acá. Entonces acá tenemos las rectas numéricas que se cruzan en forma ortogonal, es decir, forman un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿sí? A partir de acá, en la parte horizontal, tenemos la variable X y en la vertical la variable Y. Estas variables pueden ser distintas, representar distintas cosas según el tema que estemos trabajando, ¿verdad? Vamos a ver en física, por ejemplo, que es muy común poner, en vez de Y acá, ponemos generalmente la X de desplazamiento, y acá en vez de X va a ir la T del tiempo, ¿no? En el caso de física es muy común este tipo de gráficos, donde reemplazamos, digamos, la variable X por una T del tiempo, que es la variable independiente en ese caso. Vamos a seguir y vamos a ver un poco más las características de este sistema. Cuando trazamos los ejes, trazamos estas dos rectas que son los ejes coordenados, el plano queda dividido en 4 sectores, ¿sí? Y bueno, hacemos entre toda la gente, digamos, que utiliza este tipo de sistema, hay una convención de cómo nombrarlo, ¿sí? Comenzando por el cuadrante que se encuentra arriba y a la derecha, y a ese le ponemos el nombre de decir primer cuadrante, ¿sí? A veces usamos un número romano directamente, ¿sí? Para designarlo. Y luego lo vamos a recorrer a estos cuadrantes en el sentido antihorario, para nombrarlos, ¿eh? Vamos en sentido contrario a las agujas del reloj para designar el segundo cuadrante, ¿sí? Luego el tercero, como digo que podemos poner estos números romanos para identificarlo, y por último el cuarto cuadrante, ¿sí? Bien, esto es una forma para que cuando hablemos, digamos, usemos todo el mismo lenguaje, es un convenio. Podríamos haberlo designado de cualquier otra manera, y empezar por aquí, recorrer de forma horaria, pero bueno, esto fue lo que se estableció en algún momento, y después todos aceptamos ese convenio, y seguimos usando así. Entonces, cuando hablemos del primer cuadrante, todos sabremos a qué nos referimos, así también del segundo, del tercero y del cuarto. Me gustaría mostrarles algo interesante acá que ocurre una vez que tenemos los cuadrantes, porque esto también en forma visual, y cuando tengamos los pares ordenados, como acá que hay un ejercicio para designarlos y ubicarlos en este sistema, nosotros vamos a ir viendo algunas cosas importantes con estos pares. Fíjense en acá, por ejemplo, cualquier punto, supongo un punto P, que pertenezca al primer cuadrante. Tiene sus componentes X e Y, ¿verdad? Fíjense lo que sucede con estas componentes. Como en el primer cuadrante
todos los valores de X son positivos, son mayores que 0, ¿verdad? Y todos los valores de Y también son mayores que 0. En el primer cuadrante, los números estos que están entre paréntesis, que designan al punto o que hacen referencia al punto de ese primer cuadrante, siempre son positivos, son mayores que 0. ¿Sí? Entonces, cuando uno los mira nomás a los puntos, ya puede saber de qué cuadrante se trata. Este, por ejemplo, que está acá, evidentemente es un punto del primer cuadrante, porque tanto X como Y son positivos. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa con las componentes X y Y en el segundo cuadrante? ¿Sí? Ya. Si nos fijamos bien, acá sucede que los valores que va a tomar X van a ser todos menores que 0, ¿verdad? Pues son números negativos. Mientras que la Y son números mayores que 0, porque sigue estando en la parte positiva del eje, que es la parte superior, digamos, a partir del 0, el 0 está acá. Entonces, por ejemplo, este segundo número que está acá, es un número del segundo cuadrante. ¿Sí? En el tercero, ¿qué ocurre? Que tanto la X como la Y son números negativos, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces acá, tanto X como Y son números negativos. Y entonces uno cuando observa nada más, esto es menor que 0 y esto también es menor que 0. Entonces, observando simplemente los pares, los números que intervienen, podemos saber en el cuarto cuadrante qué es lo que ocurre. Ocurre que la X es mayor que 0 y la componente Y es menor que 0, ¿verdad? Entonces, con solo observar los números que están entre, entre paréntesis designando el punto, uno puede ubicar en el caso este, por ejemplo, es un número del cuarto cuadrante. La X positiva, la Y negativa. Entonces, eso también es importante. Desde el comienzo, ustedes, bueno, después hagan el ejercicio completo, coloquen el punto donde corresponda, haciendo un cuadriculado y ubicándolo, pero de entrada ya pueden saber en qué cuadrante va. Y eso va a ser importante a la hora de hacer los dibujos. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces, pasemos a ver, creo que lo que dije hasta ahora todos lo conocen, lo han hecho alguna vez en la escuela, en el secundario, pero es importante que lo recordemos. Y esto de la recta también seguramente lo vieron, pero vamos a ir recordándolo poco a poco en la clase de hoy. Veamos la forma en que podemos darnos cuenta que una fórmula que nos den representa una recta o no. Hay varias maneras de representarla. Acá vamos a ver primero la forma general de una recta, ¿sí? Escrita la ecuación de esta manera. ¿Cómo nos damos cuenta que es una recta? Porque tanto el exponente de X como el exponente de Y es un 1, ¿sí? O sea, aquí no hay ningún término, ni X ni Y, que esté elevado al cuadrado, o al cubo, o a cualquier otra potencia, sino que están elevados a la primera potencia. Recuerden, por eso se llama función lineal, ¿sí? Por ser un polinomio de grado 1. Ahora bien, estos coeficientes que acompañan a las variables X e Y, A, B y C, generalmente son constantes, son los coeficientes como vimos antes en los polinomios. Y acá dicen algunas cosas importantes. Por supuesto, no pueden ser al mismo tiempo nulas, no puede ser 0, A y B, porque si no, si las dos fueran nulas, nos quedaría solamente el término independiente y eso no representa este, una recta, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con A y B cuando son algunas de ellas sí puede ser 0, una solamente, pero no las dos al mismo tiempo. Y vamos a ver qué sucede en esos casos en particular. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, cómo identificar rectas que son paralelas a los ejes, ¿no? Los ejes verticales.
y horizontales que estuvimos viendo. Dice una recta que es paralela al eje X, al eje de las abscisas, al eje de la variable independiente, que es el eje horizontal, tiene la siguiente forma. Es decir, acá, en este caso, la constante A, que acompañaba a X, se ha hecho 0. Por lo tanto, la forma general de la ecuación ha quedado BI más C igual a 0. Si despejamos acá I, va a pasar este C y este B dividiendo, y va a quedar de esta manera, ¿sí? I es igual a menos C sobre B. De cualquier forma, estos son números, son constantes, entonces el cociente también es una constante, podemos llamarle D, sin tener en cuenta el signo, este no interesa, y podemos resumir que una ecuación que esté dada de esta manera igual a una constante, significa que es una recta paralela al eje horizontal, ¿sí? Es paralela al eje horizontal cuando la ecuación es I igual a una constante. O sea, el término o la constante A que acompañaba a X es igual a 0. Acá tenemos unos ejemplos, ¿ves? Igual a 3, igual a 3 medios, igual a menos 1. No importa cuánto valga la constante, estas van a ser siempre rectas y van a ser paralelas al eje horizontal. Acá podemos ver la gráfica de a los ejemplos que estaban dados allí, ¿sí? El eje horizontal, y acá tenemos igual a 3 medios, igual a menos 1, ¿verdad? Estas son, entonces esto surge cuando A es igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos recta paralelas al eje. Veamos qué pasa cuando B es igual a 0. Ahora hagamos la otra constante igual a 0. La ecuación queda AX más C igual a 0, ¿verdad? Ahora B vale 0 y A no. Acá sucede lo mismo. Si despejamos, X es igual a menos C sobre A. Se pasa restando y este A dividiendo, queda así. Y esto lo podemos expresar también como una constante. O sea, para escribir en forma más compacta, X igual a D, donde D es cualquier constante. Cuando sucede eso, como ejemplo que tenemos acá, X igual a menos 1, X igual a 3 medios, X igual a 3, lo que sucede es que las rectas, cuando uno las dibuja, son todas paralelas al eje Y. Si quiere podemos hacer un resumen de esto que dijimos. Cuando el término que acompaña a X, o sea A, es 0, y la ecuación queda Y igual a una constante, o sea, no aparece X en la ecuación, la recta es paralela al eje X, a ese que no está apareciendo. Y cuando la constante B se hace 0, o sea, la expresión queda X igual a una constante, no aparece Y, la recta es paralela al eje Y, al que no aparece en la ecuación, ¿no? Es una manera mnemotécnica de recordar a qué es paralela, es viendo eso. De todos modos, cuando uno ve los puntos, ¿no? Se da cuenta, o sea, si X es igual a constante, para cualquier Y, X vale siempre lo mismo, es decir, que evidentemente se va a poner, todos los puntos se van a alinear con ese X. Y entonces van a ver que al unirlo va a quedar la forma de la recta. Y lo mismo pasa, si Y es igual a una constante, para cualquier X siempre vale lo mismo y se van a alinear en forma horizontal los puntos. En los ejercicios vamos a volver a verlo esto. Muy bien, veamos otra forma de ver la ecuación de una recta. Esta quizá es la forma más popular, la forma que habrán visto quizá en el colegio, que se llama forma explícita de la ecuación de la recta, ¿sí? Donde se la escribe de esta manera, ¿sí? O sea, se puede pasar de esta forma general a esta forma explícita, haciendo unos pequeños, despejando la variable I, haciendo algunos cambios con las letras, ¿no es cierto? Para expresar de esta manera. Hay un ejercicio que van a hacer ustedes donde van a tratar de pasar de esta forma general a esta forma
explícita de la ecuación de la recta. Es bastante simple, con algunos pasos algebraicos se logra esto. Y acá es donde le vamos a dar unos nombres específicos a estas letras que aparecen en la ecuación. M es la pendiente de la recta, ¿sí? Lo que aparece acompañando a la X acá. Esto es lo que llamamos pendiente de la recta. Y la N es lo que se llama ordenada al origen. Recibe ese nombre porque es la ordenada, o sea, el valor que toma el I, el punto, cuando X está en el origen del coordenado, o sea, equivale 0. O sea, esto es al origen significa X igual a 0, ¿sí? En el punto. Cuando hacemos X igual a 0, estamos en el origen de coordenada. Y la ordenada que tome la función para ese X igual a 0 se va a llamar ordenada al origen. Si lo vemos esto como un polinomio, como si fuera P de X y esto fuera el polinomio, vemos que este término independiente, ¿sí?, es lo que se llama ordenada al origen. Asociando esto con lo que vimos antes, podemos darnos cuenta que este término independiente es la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta es la ecuación explícita, la forma explícita de la ecuación de la recta. Y esa pendiente representa la inclinación de la recta respecto al eje de las X. ¿Sí? ¿Qué tan inclinada está? Cuanto más inclinada está, mayor es la pendiente, más inclinada va a estar. ¿Sí? Ahora vamos a ver casos específicos, ¿sí?, de lo que está pasando con esta X. Acá tenemos una recta expresada ya en la forma explícita. Y vemos acá estaría en este punto de intersección con el eje de la Y, este sería mi ordenada al origen, ¿sí?, el valor que aparece ahí. Porque cuando X vale 0, acá esto desaparece y queda igual a N, ¿verdad? Entonces ese sería el punto en el eje Y, o la intersección de la recta con el eje Y, en ese punto que indica la ordenada al origen, ¿sí? Y la inclinación, o sea, este ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X, es lo que se denomina pendiente, el AM. Ahora vamos a ver bien cómo se la calcula y todo, ¿sí? Pero en principio está dada esa pendiente a partir de este ángulo, ¿sí? Cuando en el capítulo de trigonometría veamos las funciones trigonométricas, vamos a poder hacer una asociación más completa con este ángulo y la pendiente. Por ahora digamos que esto es lo que tenemos que observar nomás. No vamos a hacer una ecuación todavía con el ángulo, porque no hemos visto ese tema aún. Muy bien, acá hay un ejercicio para que hagan ustedes, y van a tratar, como les decía, de pasar de la forma general a la forma explícita, ¿sí?, haciendo cambios y viendo qué relación tienen, a qué le llaman M y a qué N, en función de A, B y C, que era lo que originalmente aparece en esta ecuación, para después poder ponerla de esta manera, ¿sí? Lo voy a dejar pendiente que ustedes lo intenten realizar, y si surgen algún inconveniente, pueden consultarme en la parte de ejercitación más tarde, o después en los foros de consulta directamente. ¿De acuerdo? Eso vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo vean solos. Muy bien. Vamos a ver ahora la importancia que tiene esta forma explícita de poner la ecuación, porque nos va a facilitar el tema de la gráfica también. Entonces vamos a escribirla la pendiente ligeramente diferente. Vamos a ponerla como un número racional, ¿verdad? M igual a P sobre Q. Ya sabemos Q distinto de 0 porque no puede estar en el denominador y demás. Si nosotros a la pendiente la expresamos de esta manera, y cualquier número real que sea, se puede poner como P sobre Q. Ya saben que si, por ejemplo, la pendiente fuera, si la pendiente fuera, por ejemplo, 3,
la podemos poner como 3 sobre 1. O sea, siendo 1 el denominador, la podemos expresar como un exponente racional o fraccional. Así que cualquier número podemos ponerlo de esa manera. Cuando hacemos eso, vamos a notar que hay dos puntos particularmente que se pueden utilizar rápidamente para hacer la gráfica. Esa es un poco la idea. Esos puntos son estos dos que están acá, que acá se llamó R y Q. Los puntos tienen coordenadas 0 y N, y Q y P más N. ¿Y cómo sabemos eso? Y estos son los valores que aparecen en la ecuación, ¿no? Escrita de esta manera la ecuación. P sobre Q por X más N. En esos casos podemos ver fácilmente que estos dos puntos sí o sí pertenecen a esta recta. Acá está la demostración. Si nosotros hacemos x igual a 0 y reemplazamos en la ecuación, acá digamos está x igual a 0, este término desaparece, ¿verdad? Porque cualquier cosa por 0 es 0. Y queda que y es igual a n. Entonces ya sabemos que si x es igual a 0, que pusimos acá, entonces y tiene que valer n, que es lo que deducimos al reemplazar. Y entonces ya estamos seguros que este punto, 0n, es un punto de la gráfica. Y este punto 0n no es otra cosa que el que dijimos hace rato, la ordenada al origen de la recta. Porque cuando aquí vale 0 y vale n, es la ordenada al origen que estuvimos viendo. Así que seguramente ese es un punto de paso de la recta. ¿Qué pasa ahora si reemplazamos a x por q, que es el denominador de la pendiente, ¿verdad? Cuando hacemos eso, acá q se puede simplificar, como ven, y queda igual a p más q. Por lo tanto, cuando x vale q, y vale, como vemos acá, exactamente p más q. Por lo tanto, es otro punto. Y como dije, eso nos facilita graficar, porque para hacer la gráfica de una recta, basta tener dos puntos y luego una regla y trazar todos los demás puntos, quedan exactamente alineados a estos dos. Y acá vemos nosotros qué hicimos. A partir de la ordenada al origen n, que está acá, que este valor R0n, a partir de esta ordenada al origen, nos desplazamos q unidades, o sea, lo que diga el denominador de la pendiente, puesta en la forma p sobre q, nos desplazamos q unidades hacia la derecha y luego ascendemos p unidades hacia arriba y ahí colocamos el punto q, ¿sí? Este punto q. Tenemos entonces estos dos puntos y podemos trazar la recta fácilmente, ¿sí? Esta es la forma más rápida de, usando la forma explícita y usando la pendiente, de hacer la gráfica de la recta, sin necesidad de hacer una tabla de valores ni nada, porque en realidad ahí ya está, digamos, implícitamente hecho, ¿no?, los valores especiales para estos dos puntos especiales de la recta, ¿verdad? Entonces esta es una manera muy rápida, como digo, de hacer el dibujo de la gráfica de la función lineal. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a ir tomando paso a paso. Y lo vamos a ir viendo. Dice la recta ya está escrita en forma explícita y con la pendiente en la forma que queremos, P sobre Q, ¿verdad? Entonces recuerden, Q vale 2 y P vale 3 en esta ecuación que estamos viendo. Muy bien, ¿qué hacemos primero? Vamos a ver de colocar la ordenada al origen. Como vemos acá, la ordenada al origen vale menos 3. O sea que el punto 0 menos 3 es el punto de esa ordenada al origen. Entonces lo primero que hacemos es trazamos o marcamos ese punto en nuestro sistema de coordenadas. Bien, a continuación vamos a ver el otro punto. Como la pendiente dijimos es 3 medios, vamos a ver que hay un punto 2,
y 3 más, vamos a corrernos a partir de la ordenada, lo que dice el denominador, ¿verdad? 2 lugares hacia la derecha. Y luego vamos a ascender 3 lugares. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esto, lo vamos a ver en la hoja siguiente. Acá está, ¿ven? Entonces, a partir de la ordenada de origen que habíamos marcado, nos desplazamos 2 lugares hacia la derecha y subimos 3 lugares hacia arriba. Y acá tenemos el otro punto de paso. Hecho eso, ahora es fácil trazar la recta. Unimos esos puntos con una regla. Y esta sería la forma rápida de hacer la representación gráfica de la recta y igual a 3 medios de x menos 3. Es bastante simple. Ahora, hay algunos otros casos, ¿no? Vamos a ver qué sucede si la pendiente es negativa, como acá. ¿Qué pasa cuando la pendiente es negativa? ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Cómo vamos a trazar? Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, a partir de la ordenada del origen. En este caso, la ordenada del origen era 1. ¿Sí? Nos desplazamos lo que diga el denominador, nos desplazamos hacia la derecha. Y ahora, en vez de subir, como era negativo, nos vamos hacia la zona negativa, en la dirección negativa del eje Y. Entonces ahora descendemos, ¿verdad? Entonces, cuando es positiva la pendiente, subimos, vamos hacia la zona positiva de la Y. Y cuando es negativa la pendiente, bajamos, o sea, vamos en la dirección del eje negativo de la Y. Nos movemos tantas unidades, en este caso 4, porque era lo que decía, ¿no? la pendiente, y encontramos el otro punto para trazar. Entonces acá está la recta igual a menos 4 tercios de x más 1, quedaría trazada de esta forma. El 1 lo da el origen, 4 tercios me muevo 3 y desciendo 4. Es lo que me indica la pendiente de la recta. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la forma, digamos, de trabajar. Acá hay algunos ejemplos donde los invita a ustedes o los desafía y se te animas a escribir las ecuaciones. Bueno, ahí están las ecuaciones de forma general, en algún caso, otra explícita, pero sin la forma P sobre Q. Pasarla de esta manera a la forma de esta y luego hacer la gráfica, ¿sí? Dejamos para que ustedes lo realicen y después nos cuentan en el foro cómo salió, o si salió todo bien, o si hay alguna duda para que la podamos ver. Vamos a ver una tercera manera de representar la ecuación de la recta, que sería esta forma que se denomina canónica, o también se llama forma segmentaria, ¿sí? En este caso, la ecuación se escribe de esta manera: x sobre a más y sobre b igual a 1. ¿Sí? Siempre queda igual a la 1, y lo que aparece acá en los denominadores de x y de y nos permiten a nosotros también hacer un rápido trazado de la gráfica, ¿sí? Porque acá en el eje X nos movemos a unidades, o sea, lo que indica el denominador de X. Y en el eje Y nos movemos a partir del origen, B unidades, ¿sí? Hacia arriba. En este caso siempre se la toma positiva a la ecuación, y bueno, si queda B negativo, nos iremos a la zona negativa de la Y, ¿verdad? Pero acá siempre aparece un más, o sea, el signo va a estar puesto en A o en B, según corresponde. A también puede ser negativo y nos iremos hacia esta zona. Pero ubicamos estos puntos, ¿sí? El punto de coordenada A0, que está en el eje X, y el punto de coordenada 0B, que está en el eje Y. Ubicamos esos puntos, los unimos y ya tenemos rápidamente la gráfica de la ecuación, de esa recta. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera de trabajar. Ahora bien, hay algunas observaciones respecto de esta forma segmentaria. No siempre se puede escribir la ecuación de la recta en forma segmentaria. ¿Cuándo no se puede? Cuando la recta es paralela a alguno de los ejes, ya sea paralela al eje X o al eje Y, o sea que se escriben como Y igual a una constante o como X igual a una constante.
En ese caso no hay forma de escribir la ecuación en forma segmental. Y también sucede lo mismo cuando no existe ordenada al origen. O sea, la recta está pasando por cero, por el punto de intersección de los dos ejes. En ese caso, como ustedes ven acá, acá no hay ordenada al origen porque sería más cero, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esto, que es lo que dice acá, pasa por el origen de coordenada, tampoco podemos poner la recta en forma segmental. Acá hay un ejemplo de cómo hacemos para pasar de la forma explícita de la recta a la forma segmental, ¿sí? Acá tenemos la ecuación explícita igual a 2x menos 4. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, hay que hacer algunos pasos algebraicos, ¿sí? Primero vamos a despejar y vamos a dejar este 4 que quede, digamos, solo de uno de los lados del igual, ¿sí? O a la izquierda o a la derecha. Acá lo que convenía es este i va a ir acá en lugar de 4 y este 4 va para allá, digamos. En forma mnemotécnica hacemos pasaje término. En realidad lo que hacemos es dividimos, sumamos y restamos en ambos términos y menos 4. De manera que quede de esta manera que está acá, ¿sí? Ya, 4 igual a 2x menos y, es como si hubiésemos intercambiado el 4 con el i, ¿sí? Pero en realidad ya saben ustedes lo que significa esto. Una vez que hacemos eso, como en lugar de 4 tiene que haber un 1, dividimos todos los dos miembros, dividimos en 4, ¿verdad? Entonces queda igual a 2x menos y sobre 4. Como este 4 que está en el denominador lo podemos distribuir para el 2x para el y, lo podemos expresar de esta manera. Igual a 2x sobre 4 menos igual y sobre 4. Y todo es igual a 1. Acá podemos simplificar. Así que finalmente queda y x sobre 2 más y menos 4, como les dije, el signo negativo se lo ponemos al denominador de y en este caso, porque acá siempre tiene que ir un más y igual a 1, ¿verdad? Siempre es igual a 1. Y esto nos permite a nosotros hacer fácilmente ahora el dibujo. En x nos movemos 2 unidades desde el origen. O sea, desde el origen de coordenada avanzamos 2 lugares y ponemos un punto de paso en el eje X, ¿verdad? Que sería este que está acá. Y en Y nos movemos desde el origen hasta menos 4, que es lo que se hizo aquí. ¿Sí? Ubicamos el punto menos 4, que está acá, y luego trazamos la recta directamente, ¿no? Y ahí queda esta recta, que la hemos escrito ahora así en forma canónica, ya está representada gráficamente. O sea, cuando se puede hacer este tipo de cambios en la forma de la escritura de la ecuación de la recta, conviene más que en la forma general, por ejemplo, para hacer el dibujo más rápidamente, para hacer la gráfica. Ya sea que lo pongamos en forma canónica, como estamos viendo ahora, o en la forma explícita que vimos anteriormente, que también nos permite graficar fácilmente si la pendiente está puesta como fracción. ¿De acuerdo? Bueno, en la última parte de la teoría de hoy, vamos a ver qué pasa si en la recta disponemos de dos puntos de paso. Sabemos que dos puntos nos permiten trazar una única recta cuando tenemos dos puntos de paso. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para encontrar la ecuación cuando tenemos estos puntos, ¿sí? Muy bien, veamos lo que podemos hacer con las ecuaciones. Nosotros tenemos las coordenadas de los puntos. O sea, por ejemplo, el punto de coordenadas y2 y x2. Y sabemos que tenemos que determinar tanto la pendiente como la ordenada de origen. En el otro punto tenemos las coordenadas y1 y x1 y las mismas m y n que tenemos que determinar, ¿sí? Entonces, como vimos ahí, tenemos un pequeño sistema de dos ecuaciones, donde ahora conocemos las coordenadas del punto, pero no conocemos ni la pendiente ni la ordenada de origen, o sea que tenemos dos incógnitas que determinar. Una forma sencilla de hacerlo es si nosotros, por ejemplo, restamos estas ecuaciones y armamos una sola ecuación
con los dos puntos estos que originalmente tenemos. Hacemos la recta, acá queda I2 menos I1, acá queda la pendiente M por X2 menos M por X1, y acá tenemos N menos N que se va a simplificar, ¿verdad? Se van a poder cancelar estos dos términos, porque son los mismos. Entonces, no, de esa manera, al restarla, nos deshicimos de una de las incógnitas que tenía. Reacomodamos un poco para despejar M, que es lo que nos interesa en primer lugar, ver la pendiente, y al hacerlo, vemos que la pendiente de la recta, o sea, no hay que hacer unos pasos algebraicos, ¿verdad? Se puede determinar haciendo esta relación. Si nosotros restamos las ordenadas de los puntos y dividimos en la recta de las abscisas de esos puntos, vamos a obtener la pendiente, ¿sí? Veamos en el gráfico qué es lo que estamos haciendo en realidad. Estamos encontrando cuánto vale este segmento que va desde una ordenada de un punto hasta la otra, ¿sí? O sea, en esta parte, esta diferencia me marca a mí este segmento, ¿sí? Quiero mostrarla dado acá, ¿sí? El segmento estaría aquí, en esta zona. Y en las abscisas, cuando restamos, estamos encontrando la longitud de este segmento que va desde X1 hasta X2 para hacer la diferencia. Eso es lo que obtenemos. Entonces obtenemos esto. Y el cociente en este triángulo, no quiero hablar de trigonometría, pero es un triángulo rectángulo. El cociente entre este cateto y este otro, o sea, entre las coordenadas, entre la diferencia de las coordenadas de los puntos y la diferencia del abscisa de los puntos, me da a mí la pendiente de la recta como vemos acá, ¿sí? Ahora, la orden de origen en forma gráfica, pero también se lo puede encontrar en forma analítica. Como ya tengo la pendiente, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿eh? Y entonces esta última incógnita se la puede encontrar a partir de reemplazar en la ecuación original, ¿no? Tenemos esto, tenemos la pendiente que tengo acá, ¿sí? Y nos falta determinar n. Si despejamos, acá tenemos cuánto vale n, ¿sí? Y entonces ya tenemos todo listo. Como la pendiente ya la conocemos, los puntos los conocemos, podemos numéricamente encontrar el valor de n. Acá hay un ejemplo donde se puede ver, digamos, lo que hay que hacer. Supongamos que los puntos de paso son, de la recta son -2, 0, y el otro punto es 1, 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos primero este punto en la ecuación, digamos, y vale 0 cuando x vale -2, ¿eh? Lo que hemos hecho es reemplazar en la ecuación de la forma mx los valores del primer punto, ¿sí? La otra ecuación hacemos lo mismo, o sea, ahora reemplazamos en la misma ecuación de la recta el otro punto, que también tiene que cumplir con esa ecuación, tiene que verificar, ya que nos dicen que son puntos de la recta. Hacemos, nos quedan estas dos, si lo restamos como hicimos antes, podemos calcular la pendiente. Ya sabemos que la pendiente es la diferencia de la ordenada dividida en la diferencia de las abscisas. Directamente nos podemos dirigir al punto y ver cuánto da. Esta ordenada es 2 y esta es 0, entonces es lo que restamos acá. Esta abscisa vale 1 y esta -2. Hacemos la resta. Cuidado porque acá hay un número -2, entonces al restar queda positivo este menos que aparece. Por lo tanto, la pendiente, como vemos en este caso, vale 2/3. Ahora nos resta calcular la ordenada. Como ya tenemos la pendiente, ¿sí? Volvemos a cualquiera de las ecuaciones, vamos a la más simple, que era la primera, ¿sí?
y reemplazamos la pendiente que habíamos calculado recién, ¿sí? Despejando n. Y obtenemos que la ordenada del origen es 4/3. Es bastante sencillo. Una vez que encontramos la pendiente, encontrar la ordenada. Ahora marcamos esos puntos, ¿cierto? Acá la ordenada, 4/3. Acá tenemos el punto -2, 0. Y podemos trazar rápidamente la gráfica de la ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una manera entonces de ver cómo encontrar la ecuación de la recta y hacer la gráfica cuando conocemos dos puntos de paso de la recta. O sea, dos puntos que pertenecen a esa recta. Por lo tanto, son dos puntos que deben verificar la ecuación de la recta que estamos buscando. Muy bien. Bueno, en la última parte de la teoría tenemos que ver el tema este de rectas paralelas y perpendiculares. Acá tenemos un ejemplo, esto es muy simple de aprenderlo a través de los ejemplos. Es lo más fácil de ver. Fíjense, tenemos dos rectas que están graficadas en sus respectivos sistemas de coordenadas y podemos apreciar, incluso a simple vista, que estas rectas son paralelas, ¿sí? Esta con esta también con esta otra, ¿sí? En cada uno de estos sistemas hemos representado dos rectas paralelas. Y vamos a observar cuál es la característica que tiene esta recta. El tema es la pendiente. Si ustedes se fijan, en ambos casos, la pendiente de las rectas es la misma. O sea, la pendiente tiene el mismo valor. O sea, podemos decir, cuando la pendiente de una recta, le llamemos M1 a la recta 1, es igual a la pendiente de la otra recta, vamos a llamarle M2, cuando se cumple esta condición, M1 y M2, si las pendientes son iguales, podemos asegurar que las rectas son paralelas. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué vamos a hacer para saber cuando dos rectas son paralelas? Nos vamos a fijar en la pendiente. Si la pendiente es la misma, entonces estamos seguros de que las rectas son paralelas. Es bastante fácil entonces, ¿eh? Solamente hay que fijarse en eso. Veamos qué pasa cuando son perpendiculares, es decir, cuando forman entre sí un ángulo de 90 grados. Acá tenemos de nuevo las dos rectas y una recta la recta 1 es perpendicular a la otra. Cuando son perpendiculares solemos usar este símbolo como una T invertida para indicar que una recta es perpendicular a la otra. De nuevo nos vamos a fijar en la pendiente, esta es la clave. Fijarnos en la pendiente, es el número que acompaña a X. Como podemos ver, la pendiente, esta es -4/3 y la otra es 3/4 positiva. Acá la pendiente, una pendiente es -1/2 y la otra pendiente es 2. ¿Sí? Entonces observamos algo un poco diferente de hace rato, pero que también se lo puede expresar. Cuando yo hago el producto de las pendientes, yo multiplico M1 por M2, sucede que el resultado me da -1. ¿Sí? O sea, esta es la condición, este 1, esta es la condición de rectas perpendiculares. Multiplico las pendientes, M1 y M2, y eso me da -1, ¿sí? Bueno, forma también de decirlo es, invierto la pendiente y le cambio de signo. O sea, tengo una pendiente de una recta y me fijo que la otra sea el inverso y cambiado de signo. Y en ese caso me doy cuenta rápidamente que son perpendiculares, ¿sí? Sí, hay dos maneras. Esta sería la forma de expresarlo matemáticamente, porque decir invierte, cambio de signo, no hay una forma simbólica de representación. Entonces, para hacerlo simbólicamente, decimos el producto de las pendientes es igual a -1, ¿sí? Es lo que ocurre en estos casos. Y esto era lo que nos faltaba recién ver para completar la teoría.
antes de que entremos con la parte de ejercitación. ¿De acuerdo? Como verán, es bastante simple y lo único que demanda es una visualización, digamos, ocular para darnos cuenta. Bueno, empecemos el tema de la ejercitación de esta unidad, ¿sí? Los ejercicios asignados son del 1 al 12, para que ustedes anoten para trabajar. Yo voy a ver algunos ejercicios, unos cuantos, para mostrarles un poco cómo hacerlo. Para que no me lleve tanto tiempo, digamos, hacer algunos ejercicios, voy a utilizar también un programa, ¿sí? Este programa que se llama GeoGebra, ¿sí? Que lo tengo acá cargado. Es un programa gratuito, los invito a todos a que lo utilicen. Hay una versión para celular que no, lo pueden descargar del store de Android, si tienen ese sistema. Y también para la computadora, ¿no? Y como digo, GeoGebra es un programa para hacer gráficas matemáticas, muy lindo, digamos, el programa, muy interesante y fácil de utilizar. Rápidamente uno se puede dar cuenta cómo usarlo y creo que es una ayuda interesante para ustedes, si no lo han utilizado antes en el secundario, para ver algunas cosas aquí eh, a partir de ahora que tenemos que graficar algunas funciones. Por supuesto que es importante que hagan la gráfica en papel, ¿no? Con papel y lápiz, porque en el examen no van a tener, digamos, la posibilidad de usar este, al menos en el examen escrito presencial, cuando corresponda, no van a poder usar este método, digamos, de la computadora, auxiliar, esta herramienta. Pero siempre vale la pena verlo porque es bastante intuitivo y fácil de trabajar y nos puede orientar si estamos un poco perdidos en cuanto a cómo hacer la gráfica. Bueno, esto yo le quité, pero le vamos a ir poniendo primero que nada la cuadrícula. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar en una hoja cuadriculada en las clases de matemáticas, porque eso nos facilita hacer las gráficas. Pongamos los ejes, como verán son los ejes horizontal y vertical, ya están puestas con la numeración de acuerdo a la cuadrícula que uno elija, pues se puede cambiar y demás. En esta parte de abajo dice entrada, se puede escribir la función que uno quiere graficar. Pero ahora vamos a ver el primer ejercicio que nos pedía que pongamos algunos puntos, ¿sí? Vamos a tomar algunos ejemplos de esto para representarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ustedes dibujan esto en su cuaderno, hacen el plano coordenado, ponen los ejes, como yo lo hice aquí, y veamos de ubicar el punto de coordenada -3, -2. Entonces uno se va, vamos a poner un punto, nos ubicamos en -3, que estaría acá, y -3, -2, estamos aquí, ¿sí? Ponemos el punto y acá podemos observar que tenemos ya escritas ahora las coordenadas del punto, tal como en este sistema, digamos, me va apareciendo acá todo lo que yo haga, me va a indicar. Entonces, bueno, un poco la tarea es para ubicarnos. Recuerden lo que yo había dicho, ¿no? Un punto del tercer cuadrante, las dos componentes son negativas. Entonces uno ya directamente cuando ve eso, ya sabe dónde va a ubicarlo. Cuando ve el punto, sabe dónde ubicarlo. Veamos este punto, por ejemplo, que tiene coordenada -4, 0. Entonces uno va y se ubica. Este es un punto que está directamente en el eje X, ¿verdad? -4, 0 está acá, ¿verdad? Estos puntos del eje, -4, 0, estos son puntos especiales, digamos, en el GeoGebra, y los dibuja ligeramente diferente y tienen propiedades diferentes en el dibujo respecto de los otros puntos, ¿no? Pero son fáciles de colocar y poner los puntos, simplemente uno se para encima y lo hace clic con el botón derecho del mouse y lo puede borrar los puntos que quiere y bueno, poner lo que necesite también. No hay problema con eso. Veamos el otro punto o elijamos algún otro, qué sé yo. Supongamos este punto que dice -2, 4, ¿sí?
que ustedes ya ven si el X es negativo y el Y positivo, este es un punto que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces, menos 2, 4, menos 2, 4, estaría acá, ¿sí? O sea, ese primer ejercicio se trata simplemente de ir poniendo algunos de estos puntos en el plano, ¿sí? Un poco es para, tan solo para ubicarnos qué es lo que podemos hacer en este sistema de coordenadas cartesiano ortogonal que vimos hoy, ¿sí? Les dejo los otros puntos para que ustedes lo coloquen también luego en su sistema. Veamos los ejercicios 2 y 3, lo vamos a tratar de ver juntos. En un caso nos pide que ubiquemos, dice, 5 puntos que tengan la misma ordenada, ¿sí? Y en el otro caso que tengan la misma abscisa, ¿sí? Ya saben, las ordenadas se refieren al eje Y y las abscisas se refieren al eje X, ¿no? Entonces, veamos qué pasa en ese caso. Si yo en este punto especial lo voy a quitar, pero ya tengo dos puntos que quiero que tengan la misma ordenada. Supongamos que decido que la ordenada sea 2. O sea, todos los puntos tengan como ordenada 2. Bueno, acá en este es fácil porque lo puedo agarrar los puntos y poner. Supongo que yo quiero el punto 1, 2. A este punto puedo decir que sea, bueno, ya que está en menos 3, 2. Quiero poner otro punto que tenga la misma ordenada. Entonces tengo que moverme siempre en esta ordenada y poner los puntos, ¿no? Van 3 puntos, 4, 5. Ahí tengo 5 puntos que tienen la misma ordenada. Como verán ustedes, estos puntos quedan alineados, ¿no es cierto?, con la ordenada. Y si los uniera, evidentemente representaría una recta paralela al eje de las X, porque de nuevo se está dando el tema este que acá Y es igual a una constante, en lo que estuvimos viendo en la teoría. En el caso la constante es 2. Como Y es 2 para cualquier X, sea el X que yo quiera, entonces todos los puntos van a ir quedando alineados. Cuando esta es la ecuación de la recta, puedo unir estos puntos y encontrar una recta paralela al eje de las X. Acá puedo hacerlo uniendo los puntos, por ejemplo, dos puntos cualquiera de estos puedo unir y ya tengo la recta. Si quiero le puedo cambiar el color a la recta, le puedo poner también un poco, la puedo hacer un poco más gruesa, vamos a cambiar el color, vamos a poner rojo que se ve bien, vamos a poner un poco más grueso el trazo para que se note más, y entonces ahí tenemos la recta bien distinguida. Cuando tenemos puntos entonces con la misma ordenada, sabemos que vamos a obtener rectas que son paralelas al eje de las X y unimos esos puntos, ¿verdad? Muy bien. Veamos el otro caso, ¿sí? Ahora nos decía en el otro caso que nosotros queríamos que los puntos estén ordenados con la misma abscisa, ¿sí? O sea, supongamos de nuevo ahora que queremos que la abscisa sea 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos qué hacemos. Primero vamos a quitar la recta y a los puntos los vamos a reubicar. Supongamos que si tienen la misma abscisa, lo único que tenemos que hacer es correrlos a los puntos hasta que estén con esa misma abscisa. Por ejemplo, acá, a este lo puedo poner acá, a este acá, y ya pueden ver ustedes que lo que sucede cuando tenemos puntos, bueno, decía 5 nomás, que tengan la misma abscisa. Si nosotros unimos por lo menos dos de esos puntos, vemos que tenemos una recta que es paralela al eje de las Y, ¿verdad? O sea, al eje de las ordenadas, ¿sí? Pongamos otro color. Entonces tenemos una recta paralela al eje de las ordenadas. Todos los puntos tienen la misma abscisa. Y eso era un poco lo que preguntaba el ejercicio ahí, que es lo que pasaba cuando teníamos estos puntos alineados de esa manera, que es lo que observábamos nosotros, o qué conclusión podíamos sacar de ello, ¿sí? Bueno, es lo que les acabo de ver. Bueno, este ejercicio 4, que aparece acá, lo voy a dejar para que ustedes lo vean.
Fíjense acá, K es un número positivo, ¿sí? O sea que acá siempre K es mayor que 0, ¿sí? Y está preguntando en qué cuadrante, cuál es el cuadrante en el que se encuentran estos puntos, si K es mayor que 0. Bueno, eso estuvimos viendo durante la clase de hoy. Creo que ustedes fácilmente se pueden dar cuenta. Primero, sin hacerlo, sería bueno el ejercicio que primero traten de decir, predecir cuál es el cuadrante en el que está, después lo van y lo colocan en el sistema y verifican que esa predicción que hicieron al mirar las coordenadas, entonces una coma que hay acá, al mirar las coordenadas de los puntos, sabiendo que K es positivo, en qué cuadrante va. Que en acá es positivo y acá se le ha añadido un signo menos, ¿verdad? Entonces ahora ha quedado negativo, entonces en el eje de las X, ¿no? Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas que suceden cuando a un número positivo se lo multiplica por -1, que es lo que estaríamos haciendo en estos tres casos que les indico acá. ¿Sí? Muy bien. Dejo para que ustedes ejerciten y trabajen con eso. Vamos a ver este problema que está aquí. Corre un poco esto para que nos quede más cómodo. Y veamos qué pasa. Dice, vamos a ver la gráfica esta que está acá. Y vamos a tratar de contestar las preguntas que aparecen aquí en el problema, ¿sí? Eso para ir viendo cómo interpretamos una gráfica. Primero, lo primero que hay que hacer cuando nos aparece una gráfica es ver qué es lo que está representado en el eje de la abscisa, o sea, en el eje horizontal, y qué es lo que se ha representado en el eje de las ordenadas, o sea, el eje vertical. Esa es la primera cosa clave, digamos, que tenemos que tener en cuenta nosotros para trabajar. Si no observamos eso y lo vemos, y a veces pasa que no le ponen etiquetas a los ejes, y bueno, entonces va a ver que anda viendo el ejercicio, preguntando. Entonces es importante poner las etiquetas que indiquen claramente qué es lo que estamos representando en cada uno de los ejes cuando trabajamos, más allá de que en matemáticas sea el eje X y el eje Y. Ya les dije que en física generalmente va a ser el eje T y el eje X, o sea, la abscisa y la ordenada, la abscisa va a ser T. En la abscisa, es importante recordar, se pone siempre la variable independiente de la ecuación, ¿sí? Por lo general X en las ecuaciones algebraicas, pero en física más que nada T, el tiempo, ¿sí? Y en la ordenada se pone la variable dependiente, depende de quién, de la X, ¿no? Depende de los valores que toma ahí, dependen de los valores que se le asignen a X. Por eso se llama variable dependiente Y. Y depende de los valores que tenga X, que la variable a la que se le asigna en forma arbitraria ciertos valores. Muy bien, en este ejercicio nos pregunta, en primer lugar, quién es la persona más alta. A ver, vamos a ir haciendo con distintos colores. La persona más alta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que fijar en dónde está representada la altura. Eso está representado en el eje de las X. Por lo tanto, la persona más alta va a ser la persona que tenga el valor en X mayor. Como acá vemos, se trata de Luis, ¿verdad? Esa sería la persona más alta. Veamos con otro color quién es la persona con mayor edad o la más vieja, no quisieron poner la más vieja, la de mayor edad. Entonces nos fijamos en la edad, ¿no es cierto? Que está acá en el eje en el eje vertical de las ordenadas, y vemos que Julieta, esta Julieta de acá, cumple con esa consigna, es la mayor en este grupo, ¿no? De chicos o chicos, grandes, no sé qué. No dice qué edad es, no tiene puesto valores en los ejes, y tampoco dice exactamente la altura. Entonces, bueno, suponemos que se trata de chicos, puede no serlo, ¿no? Pero no, quizá podemos hacer esa suposición. Muy bien, sigamos, veamos con otro color quiénes son las que tienen personas que tienen la misma altura. Es decir, acá en el eje X tiene que tener el mismo valor. Si nos fijamos en todos los casos, María tiene la misma altura que Julieta, ¿verdad? Entonces estas son las dos personas que tienen la misma altura. Veamos quiénes son las personas que tienen la misma edad. Ahora nos fijamos que tengan la misma ordenada, ¿sí?
y vemos que se trata de Pedro y de Enzo, que tienen la misma ordenada, entonces tienen la misma edad. Después nos pregunta cuál es la persona más baja, ¿sí? Acá la persona más baja, vamos a ver la altura, es Carlos, ¿verdad? ¿Sí? Que también es la persona que tiene menos edad. O sea que esto que decía quién es más joven, también lo vamos a poner con el mismo color porque es la misma persona, ¿sí? Entonces esta sería la manera de trabajar, digamos, con estos sistemas. Y este ejercicio simplemente es para ir viendo cómo podemos este, interpretar datos en una gráfica, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora con este ejercicio que sigue, ¿sí? A ver, esto lo vamos a dejar donde no moleste. Dice, en una panadería venden, cada factura cuesta 20 pesos, ¿sí? Y el kilo de pan cuesta 80. María compró, dice, alguna factura, no nos dice cuánto, o sea que acá tenemos nosotros una incógnita, no sabemos cuántas facturas. Y además compró medio kilo de pan, o sea, esto sí nos avisan, y gastó menos de 200 pesos. General gasto. Teniendo en cuenta el gráfico, vamos a tratar de responder las preguntas que aparecen acá. Dice, primero, pregunta qué se representa en cada eje. ¿Ven? Lo que yo les decía recién, acá no está indicado directamente, entonces lo primero que tenemos que ver nosotros es qué es lo que hay en cada uno de estos ejes, ¿sí? ¿Qué se representa acá? Vemos entonces, acá en el eje Y evidentemente está puesto el dinero que se ha gastado, ¿sí? Ahora en el eje X es un poco más complicado. Como sabemos que María compra alguna factura y medio kilo de pan siempre, o sea, siempre lleva medio kilo de pan y después no sabemos cuántas facturas, estos números que están acá representan las facturas, o sea, la cantidad de facturas que compró María, ¿sí? Esto sería, lo vamos a poner ahí nomás. Cantidad de facturas es lo que tenemos acá, ¿sí? Y la gráfica entonces me está dando a mí una función lineal, en este caso, del gasto que tiene. Como la factura tiene un valor fijo, digamos, cuando compro una factura y además el medio kilo de pan, que sería 40 pesos, 40 pesos está acá y la factura vale 20, se suma y tenemos este punto que indica los 60 pesos, ¿sí? Cuando compro dos facturas, son, digamos, los 40 más 40, estamos en este caso. Y así sucesivamente, ¿verdad? Compra tres facturas, tenemos este punto. Compra cuatro, compra cinco facturas y el medio kilo de pan. Y esto es el valor, el dinero que va gastando en cada uno de esos casos la niña María, si es una chica que mandaron a comprar estas cosas. Muy bien, veamos, dice, corresponde calcular algún valor para x igual a cero. ¿Qué pasa cuando no lleva ninguna factura María? Estaríamos en este caso, ahora si no se atiene a la curva, a la gráfica, que cortaría, y este valor que está acá es lo que costaba el medio kilo de pan. O sea que si María no lleva ninguna factura, este es el importe correspondiente al medio kilo de pan. Sería la ordenada al origen si nosotros quisiéramos escribir esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. ¿Cuántas facturas pudo haber comprado María y cuánto gastó en cada caso? Bueno, fue lo que estuvimos viendo y como el ejercicio originalmente dice que llegó a comprar, gastar menos de 200 pesos, vemos que la cantidad máxima de facturas que podría haber llevado serían 7, que estaría acá. Porque cuando lleve 8 ya va a gastar 200 y como dice que gastó menos de 200, a 200 lo tenemos que excluir del rango de gasto. Entonces, ¿cuántas facturas puede haber comprado María? Hasta 7 nada más, ¿verdad? Y esa sería la forma, si hacemos la gráfica, aquí uniendo todos estos puntos, tendríamos
la gráfica de la recta. Entonces, con una regla lo pueden hacer bien, porque está acá en 40. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de trabajar con las gráficas en sí. Muy bien, vamos a ver ahora este ejercicio de física que un poco hablamos en la teoría hace rato. Es bastante sencillo. Dice que un auto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y nos pide que bosquejemos, o sea, no hace falta que le demos bosquejo, significa no tengo valores numéricos y voy a interpretar nomás. Hay que bosquejar las gráficas de la velocidad en función del tiempo y el espacio recorrido en función del tiempo. Yo lo voy a hacer acá en la aplicación esta que estuvimos viendo recién. Voy a quitar estos puntos, ¿sí? Y vamos a tratar de interpretar lo que nos pide el ejercicio. Bien. Dice que en primer lugar quiere que yo grafique la velocidad en función del tiempo. O sea, vamos a suponer, esta es mi variable dependiente del tiempo, ¿sí? Como en el movimiento rectilíneo, uniforme, ustedes recordarán de la secundaria, esto significa que la velocidad es una constante, digamos K. Yo puedo tomar esto como la ecuación de la recta. ¿Qué voy a hacer si la velocidad siempre se mantiene igual para cualquier tiempo? Supongamos que sea 3. Vamos a suponer que esta velocidad está dada de metros por segundo, ¿sí? También es importante en el caso de física las unidades. Y este tiempo está en segundos, ¿sí? Entonces, cuando pasa un segundo, el móvil está por acá, ¿sí? Ajá, y entonces vamos a hacerlo con el sistema que vamos a poner punto, ¿sí? Cuando, cuando está pasado 3 segundos, sigue estando a la misma velocidad. A los 6 segundos sigue con la misma velocidad. Y si yo uno estos puntos, ¿no es cierto? Tengo la gráfica de la recta, que sería una recta paralela al eje de las abscisas, o sea, al eje de la horizontal, ¿sí? Porque hemos graficado la velocidad en función del tiempo. Y era un poco lo que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Graficar la velocidad en función del tiempo. Y ahora dice que grafiquemos el espacio recorrido en función del tiempo. Veamos qué pasa con eso, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a cambiar entonces. Ahora lo que queremos hacer es graficar el espacio recorrido en función del tiempo. Vamos a borrar todos estos puntos y vamos a empezar nuevamente, ¿sí? Veamos, lo que tenemos que recordar en este caso es la ecuación que teníamos del movimiento. El espacio recorrido, que realmente en física lo determinamos con una letra X, es igual a, en este caso puede haber un lugar inicial, no necesariamente tiene que ser el origen de coordenadas, ¿sí? Y la ecuación es de esta forma, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta ecuación, si uno cambia un poco el orden, ¿no? Esta es la ecuación como nos daban en el colegio, cuando veíamos la, la posición de un móvil con velocidad constante a medida que transcurre el tiempo, ¿verdad? Si uno se fija con las ecuaciones explícitas que estuvimos viendo, que eran de la forma I igual a mx más n, esta ecuación que acabo de escribir yo cumple con esa misma estructura, ¿sí? Acá en lugar de poner I en el eje vertical, ponemos X. Entonces aparece, como verán acá, ¿sí? La, la variable esta que es el lugar de donde parte, podemos suponer que parte de acá de 2, ¿no es cierto?, de este valor, es lo que sería la ordenada al origen. Esto estaría acá, ¿verdad?
Y si nos fijamos, la pendiente de la recta está dada por la velocidad, que es una constante en este movimiento. O sea que en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos que se respeta todas las características de una recta. Cuando graficamos el espacio recorrido en función del tiempo, la gráfica nos da una recta. Eso lo podemos escribir acá de una forma bastante interesante. Si yo pongo, bueno, acá en GeoGebra siempre piensa que es X y Y nada más, ¿no? Así que directamente vamos a poner en función de X. Si yo pongo MX más N, que es la misma gráfica, de X0 más B por T, o sea, sabemos que M es B y N es X0. Cuando yo pongo una gráfica que tiene alguna eh, constante que no se ve, el GeoGebra interpreta eso y me dice quiere crear unos deslizadores, uno los pone acá. Es interesante esto, ¿no? Porque nos permite ver la recta. Acá nosotros queremos que la ordenada, por ejemplo, sea 2. Cambiamos esto hasta que llegue a 2 y la hacemos pasar por ese punto en el eje. Y acá la pendiente, si nosotros la velocidad fuera 3 metros por segundo, por ejemplo, la llevamos hasta 3 y ahí tenemos la gráfica. Si la velocidad aumenta, ustedes verán la pendiente aumenta. Cuando la velocidad disminuye, la gráfica se va aplanando un poco más, o sea, el ángulo que forma con el eje de la X es menor. ¿Sí? Y ese a menor velocidad sucede. ¿De acuerdo? Así que bueno, este GeoGebra, digamos, nos permite, este programa nos permite hacer eso. Y en todo momento acá me muestra directamente la gráfica de la recta. Porque esa sería una manera de hacer un bosquejo o ver para distintas funciones cómo va cambiando y cómo se puede trabajar. Ustedes lo pueden hacer para un caso, digamos, pueden asignarle valores a la velocidad, o sea, a la pendiente de la recta, y algún valor al X0, que sea el lugar desde donde parte el móvil en este caso. Esa ordenada de origen indica que el móvil no salió directamente del origen de coordenadas, sino de un lugar después, digamos, que se pone en marcha el cronómetro, y entonces lo pueden escribir fácilmente. ¿Sí? Ahora dice acá en estos otros ejercicios, sigamos trabajando. Veamos estos ejercicios, el ejercicio 8 y el ejercicio 9, que los podemos, en base a lo que ya vimos en la teoría, ver qué va a suceder. Dice, ¿qué observas? Pregunta acá. ¿Qué observas cuando represente estas rectas en un mismo sistema cartesiano? Ustedes en la casa lo hacen en un sistema con lápiz y papel y nosotros acá lo vamos a analizar. Fíjense, en estas rectas todas tienen la misma pendiente, ¿verdad? La pendiente vale 2 en todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar cuando grafiquemos? Es lo que estuvimos viendo ya. Que todas estas rectas son rectas paralelas. ¿Sí? Hagan el gráfico, verifiquen que realmente sucede eso. Si acá nos fijamos, estas dos rectas, esta recta tiene pendiente 3 y esta recta tiene pendiente menos un tercio. Si multiplico 3 por menos un tercio me da menos 1. O sea que sabemos que estas rectas son perpendiculares, ¿verdad? Entonces hagan los dibujos y verifiquen que realmente se cumple que esas rectas son perpendiculares. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá tenemos ejercicio para encontrar la recta cuando tenemos dos puntos. ¿Sí? Vamos a... Acá nos dan, en un caso nos dan la pendiente y un punto, y en otro caso nos dan, en el otro ejercicio nos dan la orden del origen y un punto. ¿Sí? Eso nos simplifica un poco lo que estuvimos viendo. O sea, en vez de que pase por dos puntos, ya nos dan un dato, o sea, ya nos dan los pendientes, no tenemos que estar haciendo todo el cálculo con los dos puntos, y tenemos el otro punto de paso. Bueno, ustedes pueden encontrar la ecuación y hacer la gráfica. ¿Sí? Yo lo voy a hacer directamente en este sistema. Vamos a ver, digamos, uno de estos casos y ustedes tratan de hacer el otro caso directamente.
Vamos a quitar esto. Vamos a quitar los números. Muy bien. Entonces veamos el primer ejercicio. Nos decía que la pendiente es -1 y el punto de paso es el punto 0,2. Para graficar eso, vamos a colocar el punto primero. El punto es 0,2. O sea que estaría acá, ¿verdad? Y ahora yo quiero ver, digamos, la pendiente. Para eso voy a tomar, para hacer la gráfica, a partir de estos dos puntos, ¿sí? Y voy a ver cómo logro la pendiente que tenía que tener. La pendiente tiene que ser -1. Ahí está, perfecto. -1. ¿Se acuerdan que la distancia que había acá entre este segmento, que va desde el punto de paso hasta la ordenada del punto, dividido en la distancia que hay entre la ordenada y la abscisa de la ordenada y la abscisa del punto, el cociente de eso tendría que dar -1, ¿verdad? Entonces, vemos que esta pendiente va a tener que ser este punto, ¿verdad? Aquí me olvidé correrlo al punto. Lo vamos a correr al punto hasta que suceda lo que nos pedía el ejercicio. Aquí vemos que -1 y esto es 1, ¿verdad? Entonces cuando hacemos el cociente 1 sobre -1, esta sería la pendiente, ¿no? Trabajando con este sistema es fácil de ubicarlo. O también podría haber estado acá, ¿no? Porque tengo dos unidades, al dividirla, una positiva y una negativa, me va a dar -1 también. O sea que todos los puntos de esta recta cumplen con esa condición y la ordenada al origen es 2. Y aquí vemos la ecuación justamente, ¿sí? La ecuación la podemos poner a la ecuación en forma explícita, nos permite poner parámetros, igual a -x más 2. -1 es la pendiente y 2 es la ordenada al origen. Entonces ahí directamente vemos cómo con con este programa, digamos, es bastante sencillo de realizar. Ustedes tenían que hacer los cálculos y hacer el gráfico directamente. Muy bien. De la misma forma, hagan los otros ejercicios. Si tenemos, por ejemplo, la ordenada y nos piden que hagamos el cálculo, también, bueno, esto va a ser aún más simple. Supongamos voy a hacer el B, ¿sí? La ordenada es 5 y el punto es -2, -1. ¿Sí? La ordenada es 5. Vamos a correr la ordenada hasta 5. Y el punto de paso es -2, -1. Sería acá. Y acá simplemente ya con hacer esto, yo ya tengo la ecuación, ¿eh? Y esto nos da directamente cuál sería la ecuación de esa recta, ¿no? O sea que es bastante sencillo de trabajar cuando lo hacemos a través del graficador este. Ustedes van a tener que hacerlo a su vez en el cuaderno usando los cálculos, digamos, haciendo los cálculos para encontrar dónde están los puntos de paso de la curva. Bueno, los ejercicios restantes, el 12, los dejo para ustedes. Hasta acá vamos a ver hoy. Y bueno, esto sería todo por hoy.